Martín Fierro es para mí una larga canción de protesta, un paraíso perdido. Es un gaucho sin perro, muy distinto al que parodió Inodoro Pereira. Martín Fierro es versos aprendidos en repiqueteos escolares. Es la película de Leopoldo Torre Nilsson, un horizonte pampa que mejoró Leonardo Fabio. Martín Fierro es un libro muy ilustrado. Castañino, Páez, Alonso, Carpani, Roume, y ahí está, esperando ilustradoras. Martín Fierro no me hace reír. Está todo tan bien dicho que se hace difícil aportarle algún dibujo. Así y todo, hay que pensarse en ese libro, en esa frontera, en el Indio, en Vizcacha, en Cruz, y en Borges, en Martínez Estrada, y en La mujer de Fierro, la que nunca tuvo nombre. ¿Martín Fierro es nuestro poema nacional, Martín? Sí, decididamente. Esa pregunta me lleva a decir sí, de movida, pero desde lo emocional. Funda una literatura totalmente original, algo que, digamos, no está en otros países, ¿no? Que por eso se puede considerar nacional. Pero en realidad se convierte en lo que es hoy el gran poema nacional a partir de una intervención retroactiva, en verdad, que es volver sobre ese texto, Claro. con las características, por supuesto, que el texto tenía, pero en función de lo que la situación política, social, cultural de la Argentina requería. Ahora bien, cuando hacemos la proyección a lo identitario, ahí es donde digo que por ahí está bueno, ¿no? Como que tenemos Interrogar. muchas más identidades que Y por la supuesto. pampeana. Martín Fierro fue una de las primeras cosas que con mi viejo me leyó el Martín Fierro. Para mí la imagen del Martín Fierro es algo muy potente. ¿Cuál es tu Martín Fierro? Mi Martín Fierro es, por un lado, un Martín Fierro que en efecto representó a los que estaban cayendo del sistema en ese momento del proceso de modernización fuerte de un Estado, primero digamos una nación, ¿no? Y después un Estado ya en los 80, ese Estado modernizador de corte liberal que, bueno, dejó muchas exclusiones. Me gusta pensar a mí en los agujeros de esa modernización, ¿no? Y gran parte del gauchaje cayó por esos agujeros, cayó y quedó afuera y quedó perdido. Entonces, el Martín Fierro es como ese momento umbral, ¿no? Donde se prevé algo de esto que va a pasar. Esas son las expectativas que tienen aquellos que quieren, bueno, formar ese Estado modernizador, que es el que se va a formar con Roca en 1880, con Julio Argentino Roca, y esto ya se ve en la vuelta de Martín Fierro en 1879. Muy distinta a la ida. Muy distinta, y bueno, con la llamada, la autoproclamada conquista del desierto del propio Roca detrás, ¿no? Claro. Donde ya la visión que se tiene sobre los indios y las indias es muy diferente. Necesita fundar una nación Exactamente. y necesitaba un prócer, un poema nacional. Así es, como pasa en todos los procesos de constitución de estados nacionales. En el caso de Mitre, marca, y aproximadamente en los años 70, 80 del siglo XIX, los pilares de lo que efectivamente se establece como una versión central de la historia argentina. La premisa de que la historia argentina iba a ser una historia de grandes héroes, no necesariamente lo es, no siempre lo es. Hombres destacados, sí. Y Mitre apuesta a construir una historia centrada en grandes héroes, que son fundamentalmente, como sabemos, hasta hoy, las dos referencias de padres de la patria son los dos personajes históricos que él, sobre los cuales él decide escribir, que son, como sabemos, Manuel Belgrano, José de San Martín. Quedaba pendiente definir una tradición de lo popular. Pero lo que estamos diciendo, y el lugar del Martín Fierro o de la gaucheja, tiene que ver con definir una tradición popular al interior de esa definición de lo nacional. Lo he leído en distintas ocasiones, por ahí después ¿no? le leía partes, ¿no? donde recordaba cosas.
Pero siempre lo tenían, casi Sí. como un libro de cabecera, Claro. ¿no? Siempre estaba. Sí. Una Biblia. Exacto, una cosa así, ¿no? Sí. Pero es algo como emotivo, porque de golpe trato de recordarme cosas, porque yo inclusive me acordaba Sí. las coplas, estrofas, ¿no? Así. Y hasta ¿Te aprendiste de memoria? y me memorizaba algunas, qué sé yo. Y me acordaba que el final era, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Claro, ¿no? claro. ¿Y para quién escribía Hernández el Martín Fierro, te parece a vos? Para diferentes públicos en este sentido. Un público es el público del gaucho Martín Fierro, de La Ida, ¿no? Que sale como un folleto donde él, como lo dice en la carta prólogo, él quiere mostrar fielmente cómo era un gaucho, ¿no? Un gaucho, así en masculino, ¿no es cierto? Un gaucho. Lo quiere mostrar y yo creo que no sabe del todo muy bien a quiénes. ¿No? ¿Vos crees que no sabe? Hay un tanteo ahí, porque es un momento en que él está marginalizado políticamente. Como si fuera un exiliado. Está como el Dante. Así lo escribe, exacto, así lo escribe, ¿no? Exiliado en un hotel esperando la amnistía presidencial. Sí. Pero el fenómeno lo desborda por completo, completo. No se lo espera. No se lo esperaba. ¿Quién se lo espera? En principio hay un gran acierto, o más que un acierto, la potencia del texto tiene que ver con su eficacia ya en el momento en que aparece para llegar concretamente a los sectores populares. Sí. Uno diría, les habla más de tales o cuales lectores. Sí. Justamente el texto tiene la potencia de esa amplitud de registro, que es un texto central en un canon de lo letrado, y al mismo tiempo por sus características, es decir, por el registro de oralidad y por la posibilidad de que circulara en la oralidad. De que personas que no sabían leer o escribir o lo sabían muy rudimentariamente pudiesen memorizar el texto y por lo tanto transmitirlo y ponerlo a circular. Claro, como una larga canción de protesta. ¿Qué pasó en esos 7 años? Que cambió los 7 años en la política argentina y en un punto, yo creo que se podría interrogar o se ha interrogado. Sí. ¿En qué consistía la protesta? Porque efectivamente hay una protesta con respecto a injusticias, las condiciones de los gauchos, etcétera, en La Ida, y el giro de resignación. Entonces lo que podía o puede haber de un cierto tono de rebeldía en La Ida queda mitigado en la vuelta. Claro, queda una sosegado. responsabilidad, ¿no? Es más responsable. Sí, en el mal sentido. ¿Y por qué te crees que un matrero pasa a ser un superhéroe? Esa es la gran pregunta. Por un lado, la identificación, evidentemente, y también un poco de empatía en sectores que no se sintieran tan identificados, pero que fueran sensibles a esa problemática, lo explica, ¿no? O sea, la circulación, digamos, popular. Sí. Y por otro lado, ya el uso letrado posterior, vinculado justamente con la consagración, primero la consagración cultural, ¿no? Y después la consagración estatal, ya en la década del 30, de 1930. En general se dice que tiene que ver con que ese gaucho ya no estaba, ya no era peligroso, claro. ya había desaparecido. Me cuesta pensar un poco eso, creo que no sabremos exactamente, ¿no? ¿Qué pasaba con Cruz, con Vizcacha? ¿Qué pasaba con esos personajes? ¿Qué representaban? En el caso de Vizcacha es muy interesante que en la manera en que circula el Martín Fierro, en el modo en que hay también un imaginario de Martín Fierro, expandido a partir del texto, se le suele asignar a Martín Fierro, algunos de los consejos o de los proverbios de Vizcacha. Ah, ok. Entiendo, sí. Como dijo Martín Fierro, hacete amigo, y no lo dijo. Era Vizcacha. Es el otro personaje. Era el ladino este. Exactamente. Entonces hay un movimiento raro en la circulación de Martín Fierro, que todo empieza a quedar subsumido en la voz de Fierro. Sí. Aun cuando hay voces ahí que no son las de Martín Fierro. Y el personaje de Vizcacha no responde en la vuelta, no responde exactamente a las características de ese padre consejero de buenos consejos. De la vuelta. De la vuelta. Vizcacha es distinto y sin embargo se le transfiere a Fierro lo que en realidad está dicho por Vizcacha. En el caso de Cruz, que bueno, es el final del gaucho Martín Fierro, de la primera parte, aparece en ese final,
Cruz es sargento de la partida, Martín Fierro está ahí, está encarando está por toda esa morir. partida de varios, está por morir, y Cruz, esa imagen, ¿no? Salta, ¿no? Se pone del otro lado y dice que no va a permitir matar hacia un valiente. Y se pasa de bando. Y se pasa de bando y aparece ya ahí en ese final el primer relato, digamos, inserto en todo el gran relato que es Martín Fierro, ¿no? Sí. Que es la historia de Cruz, que él mismo va a contar. Bueno, cómo lo dejó la mujer, cómo lo engañó la mujer, etcétera, etcétera. Como un relato dentro Su del hijo gran perdido. relato. Como un relato enmarcado, como un canto enmarcado dentro del gran canto, sí. y esa relación tan estrecha, Sí. ese tipo de masculinidades que entablan una relación estrecha, ¿no? Entre hombres. Sí. Era un tipo de amistad muy frecuente en el siglo XIX, ¿no? Sí. Incluso el tema de saludarse con un beso en la boca, como aparece en otros textos con gauchos, digamos, Pero quizás usual. implicara algún otro tipo de vínculo, Sí. pero básicamente era una costumbre que sellaba una amistad particular entre hombres, ¿no? O sea, eso... Increíblemente también uno podría decir que esa señal de cariño no aparece entre ningún gaucho con una china, ¿no? Como se les No decía a aparece. sus mujeres. Bueno, Eso no no. aparece. ¿Vos le pescaste humor al Martín Fierro? Lo que pasa es que en la poesía hay un cachito hay un jueguito, un poquito de humor negro, que yo, en el viejo Vizcacha. Claro. Sí, por ahí ironía entra dentro de la historia esta. Hacete amigo del juez, no de, qué sé yo, hace un costadito, ¿viste? Es una realidad, Consejos pícaros. claro. Claro. Y ahora seguiste haciendo amigo del juez, o sea, Martín Fierro. Siguió. Claro, Sigue enseñando. claro, sigue enseñando. Y vayamos a Vizcacha. Eh, ¿Por qué da esos malos consejos? Por un lado, esos son bien realistas, ¿no? Eso es cierto, uno podría decir. Forma parte de una zona de, en fin, de las costumbres o de la peculiaridad Sí. argentina, digamos, o de cierta zona argentina epitomizada, ¿no? En Buenos Aires, La Pampa. Eso por un lado. Y por otro lado, esos malos consejos, como quien dice, Sí. encuentran su contraejemplo en los que va a dar después el propio Fierro. Es decir, que ahí hay una Claro, una conversación. balanza. Claro. Ahora, lo más interesante es que la gente durante décadas, ahora cada vez menos me parece, no sé, habría que hacer una prueba, pero sabía de memoria los consejos, pero no quedaban diferenciados unos de otros, ¿no? Es decir, Ah, los consejos de Vizcacha y los de Fierro. viste, vos podías decir, a ver, por ejemplo, yo te digo, hacete amigo del juez. ¿Ese es de Fierro o de Vizcacha? De Vizcacha. Y de Vizcacha, ¿no? Pero eso junto con será bueno el que trabaja y será uno el que manda. Ese es Fierro. Y claro. es como todo lo contrario. ¿Es nuestro Quijote? Y si fuera nuestro Quijote, ¿no le pasa lo mismo con el Quijote segunda parte, donde toma mucho protagonismo el sentido común de Sancho, digamos? Hay algo en relación al Quijote y a Cervantes, que Sí. es una observación de Borges, brillante como tantas, porque Borges dice que Don Quijote de la Mancha ha llegado a tener más entidad real, Sí. de persona real, Qué que increíble, Miguel de ¿no? Cervantes. Cuando O sea, está no- trabajando otro registro. Nos parece que el Quijote existió hoy en algún punto como si hubiese existido más que Cervantes, y me parece que eso se puede transferir al Martín Fierro, porque pensamos en Martín Fierro como si hubiese existido. Sí. No diré, no quiero, digamos, exagerarlo, pero por ahí sí, a decir, tiene más realidad que Hernández. Es realista, ¿no? Sí, mira, interpela una realidad seguro, Sí. pero es notorio porque, por ejemplo, en esos años o un poco más adelante, Gutiérrez está escribiendo sobre... Eduardo Gutiérrez está escribiendo sobre Moreira. Mm. Martín Fierro parece tener el mismo estatuto que Juan Moreira, Sí. pero Juan Moreira existió. Es muy particular, me parece, una parte de la potencia del imaginario que activa Martín Fierro, que es que me parece, Sí. que lo concebimos como un personaje real, como si fuera Moreira, que era un personaje real. A José Hernández, cuando es senador, le decían senador Fierro. Claro. ¿no?
como Se lo que quedaba tragó. asimilado. Se lo tragó y al mismo tiempo, fíjate que en los 80 y en los 90, Sí. la historia de Martín Fierro queda mezclada, subsumida en las otras historias de gauchos, ¿no? Es recién, de nuevo, a partir de 1910, sobre todo, que empieza este proceso que va a ser la consagración literaria y cultural de Martín Fierro y que culmina en la década del 30 con la consagración estatal, ¿no? ¿No es una larga canción de protesta? Yo creo que todo lo que sea descripción real o bastante real de las cosas que ocurren es una canción de protesta en sí misma. Es decir, hay cosas que en realidad no se dicen, digamos, o no hay que decirlas, o no queda bien decirlas, ¿no? Pero cuando uno describe cualquier situación en la calle, lo que se ocurra, lo que pase y profundiza en eso, Sí. Se convierte en una canción de protesta, ¿no? Y yo supongo que lo que no sé es que en esa época cómo cayó el Martín Fierro. Cuando salió, Claro. según las ventas, la gente lo compraba por miles, digamos, fue un bestseller real. Así que Bueno, eso no la sabía. popularidad que tuvo, bueno, por eso está la vuelta del Martín Fierro también, 7 años después, ¿no? Así que popularmente él hizo un canto para el pueblo, ¿no? El tema es que como un matrero se volvió un héroe. Sí. Sí, ¿Por qué sí. será eso? Bueno, me aparece una palabra que es la injusticia, digamos, ¿no? Que es el hilo conductor Sí. de todas las canciones de protesta. ¿Es una larga canción de protesta el Martín Fierro? Es una larga canción de protesta. Me gusta pensar eso, ¿no? ¿Y cuánto sabía él de ese mundo? Porque él lo escribió en el centro, ¿no? Es un hombre acomodado. Sí, pero ¿Cuánto inventó, cuánto observó, cuánto mamó en otro sí, no, pero él momento? tiene vida rural fuerte, tiene vida en la estancia, conocía muy bien a estos personajes que va a representar y que va a retratar, conocía también el habla, ¿no? La lengua, digamos, Sí. gaucha, y claro, a partir de ahí hay toda una invención, ¿no? ¿Y qué le pasa, ya yendo a la segunda parte, qué le pasa en esos 7 años? Escribe la primera parte como un apocalíptico y después ya es un integrado, ¿no? ¿Qué te parece que pasó ahí? En Hernández sí, una integración, por supuesto, a lo que podríamos decir ya es un aparato de Estado. Ya se fue ¿no? del hotel. Ya, exacto, ya Lo amnistiaron. pudo salir y entrar a otros recintos un poquito más poderosos, ¿no? Menos domésticos. Eso le pasó por un lado. Entonces, ahí a nivel ideológico, podríamos Sí. decir, evidentemente una integración, un mayor convencionalismo, conservadurismo. Ahora bien, en cuanto a la forma del Martín Fierro, a mí la de la segunda parte me encanta, Ah, ¿sí? porque y la veo muy cerca de la novela. Ahí no solo tenés a Martín Fierro contando su vida, ¿no? Que la cuenta muy hermosamente en la primera parte, ¿no? En la ida, pero tenés también, no sé, el hijo mayor hablando de la vida en la cárcel, en la penitenciaría, al hijo segundo, picardía, tenés, qué sé yo, los consejos. Hay una variedad Sí. que de algún modo, digamos, profundiza la cuestión del canto, ¿no? Son historias novelescas, que es precisamente el género que va a emerger y aflorar en la década siguiente, cuando, bueno, se cuenten historias de otros gauchos reales, que son las que cuenta Eduardo Gutiérrez, ¿no? Sí, Juan claro. Moreira, etcétera. Claro. Entonces ahí también hay que ver un poco esa relación. A mí me gusta la segunda parte, formalmente, o sea, literariamente, ¿no? Es compleja. Martín, ¿y qué rol te parece que tiene el paisaje en el Martín Fierro? No sería posible sin la inmensidad. Toda esa literatura no sería posible sin la Ajá. inmensidad. Ajá. Sin esa relación con lo infinito. Sin Es esa, tentadora. sí,
Y incluso para los giros filosóficos. Absolutamente, porque lo podés pensar. Hay algo en relación con lo infinito, hay algo en relación con lo vacío, hay algo en relación con la distancia. Entonces, no se trata solamente del espacio donde van a transcurrir los hechos. Claro. El espacio decide todo en estos textos. Es como en Cándido López, el espacio decide todo. Claro, ¿no? Bueno, absolutamente. La pampa inmensa, inacabable, hasta donde llega la vista, y a la vez una frontera que tampoco estaba claramente establecida. Y después tenés esas zonas de la realidad que parecen hechos ficcionales. La zanja de Alsina. La zanja de Alsina. La zanja de Alsina, que así como uno dice, Martín Fierro ha llegado a parecer real, nos parece que realmente existió. Podríamos pensar que en algún momento la zanja de Alsina va a ser sentida, digamos, como una invención ficcional, pero era efectivamente cómo delimitar una frontera que por una parte era completamente nítida, en el sentido de los malones, los cautivos, las cautivas, y al mismo tiempo era difusa. Cuando decimos frontera no pensamos en otra cosa que las fronteras de la provincia de Buenos Aires o del sur de Córdoba con los indios. O el sur de Santa Fe. Y el hecho de que en ese momento decir frontera fuera frontera no respecto de los otros países, sino respecto de los indios, define muchísimo. Entonces en ese espacio, que ese espacio fuera al mismo tiempo infinito y delimitado. ¿Te interesa la melancolía pampeana? Me encanta. Gauchesca, ¿no? Me gusta la cierta tristeza melancólica de cierto folclore nuestro. Sí. Que si yo tengo que ir a un lugar, tengo que tocar una chacarera, ¿viste? Medio para que para arriba, ¿viste? Pum para arriba, ¿viste? Sí. Que cuando salga de pobre, vidita y conversaremos. El tipo no le dijo nada, ¿no? Y ahí está descrita la cosa de la melancolía, ¿no? ¿Y a vos te causa placer leer el Martín Fierro? Sí, claro, absolutamente. Sí. Absolutamente. Hay algo ahí con la voz, hay algo con la cadencia, hay algo con el ritmo, hay algo que está logradísimo. Eso también está estudiado. ¿Qué tipo de qué trabajo hace con los decasílabos? ¿Cómo funcionan las sextinas? Altera algunas formas establecidas de la métrica y de la versificación y de las estrofas. Sí. Y efectivamente tiene algo encantatorio también. ¿Y cómo es hoy la escena literaria releyendo a Fierro? Mira, se dan para mí varios tipos de actualización. Te voy a dar 3 ejemplos. Pablo Cachachán, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Es impresionante, ¿no? O sea, en ese reordenamiento, la fuerza política, como si apareciera todo con la A, con los versos que empiezan en A. Otra actualización, estamos hablando todos textos de los 2000 y pico, ¿no? O sea, de este siglo XXI, hoy, la contemporaneidad. Sí. Es el texto de Oscar Fariña, El Guacho Martín Fierro. Tenemos una versión tumbera del Martín Fierro, ¿no? Entonces el gaucho es el guacho, en fin. Y la tercera, que bueno, ahora voy a nombrar una de mis novelas preferidas de los últimos tiempos, es Las aventuras de la China Iron de Gaby Cabezón Cámara. Una novela que es extraordinaria. Lo que hace ahí Gaby Cabezón es, bueno, vos decías antes, no aparecen mujeres, no aparecen con nombre. En efecto, la mujer de Fierro, porque esos hijos que aparecen en la segunda parte de algún lado, ¿no? Tienen una madre. Total. Que es apenas nombrada. Esa China sin nombre, acá es el personaje elegido por Gabriela Cabezón Cámara. Me gusta decir que ella tira del hilo femenino, ¿no? Para hacer una literatura femenina, feminista, ecoafectiva. Entonces no es una reescritura, no es una reelaboración, es pensar otra posibilidad para imaginar políticamente y culturalmente el territorio nacional. Martín Fierro está en nuestro destino y en nuestras quejas. Fierro tiene un olor que siempre nos acompañará, sin pedirnos que recordemos al aristocrático Hernández. Con Martín y con Cruz nos basta. ¿Y es un mito, Martín Fierro? Sí. Pero con esto no lo descalificamos, los mitos pueden llegar a tener una potencia descomunal y de hecho la tiene. Me parece que ese movimiento por el cual un personaje inventado como Fierro adquiere la estatura de los personajes reales al punto de pensarlo como si realmente hubiese existido,
Me parece que esa es la dimensión del mito. ¿Vale la pena seguir leyéndolo? Absolutamente. Sí. Es más, hay coplas que son, ¿viste? joyitas poéticas y por lo que pegan, por la emoción que traen detrás, ¿no? ¿Para qué hay que seguir leyendo el Martín Fierro? Primero, para entender un modo de inventar una literatura. También para pensar por qué a partir de esa invención se puede hacer una proyección identitaria, unívoca, como se hizo, para poder entendernos y poder pensarnos e imaginarnos de un modo diferente. ¡Ay, qué hermosura! Gracias. Es tuyo. Muchas gracias. Mirá qué lindo, qué bueno que está. Qué lindo, che. Muchas gracias. A ver si te acordás de esto. Primero, me parece una maravilla, y yo que me dedico a la literatura, que es una cosa mucho más mediatizada, la inmediatez. ¿No te acordás del verso, del párrafo? Pero eso es mío, me parece. Sí, es un texto tuyo. Es un texto tuyo. Contá ese texto, por favor. No, pero me lo llevo, ¿no? Obviamente. Sí, es tuyo. Pero sale marcado hoy mismo. Y el cuento tiene que ver con el amor entre Fierro y Cruz. Que entiendo que no es, digamos, lo pensé y lo escribí porque me parece que es algo que si uno lee, vuelve al Martín Fierro, Sí. a la fascinación que siente Cruz viendo pelear a Fierro. Hay una tensión erótica. Me parece a mí. Nos gusta Martín Fierro, ¿no? Sí, claro, por eso estamos acá. San Martín, Martín Fierro, Martín Cobán. Qué trilogía. Me acuerdo que una vez me había comprado, que yo siempre me los compraba y después no sé si los regalaba, que Martín Fierro en varios idiomas, ¿no? Y me acuerdo que, viste que arranca diciendo, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, ¿no? Bueno, en italiano es muy hermoso. Incomincio qui cantare pizzicando la mandola. Eso era la... ¿Te quedó eso? Sí, era increíble. ¿Por qué Borges dice que es un libro que ha sido bien escrito pero mal leído? Quizás mal leído en el sentido, yo diría leído unidireccionalmente, ¿no? Cada vez más, por un lado, en esos términos de, bueno, puede ser un poema épico, como dijo Leopoldo Lugones, ¿no? Sí. Nuestro libro nacional, Ricardo Rojas, y ahí leyendo en esa épica, en ese libro de identidad nacional, en ese poema nacional, como decías vos al comienzo, una identidad, ¿no? Entonces, una identidad cada vez más cristalizada. Sí. ¿Quién sería un buen actor para Martín Fierro, parece? No quisiera sonar como lo que no soy, un contemporáneo, porque no tengo idea, pero me parece que habría que buscar por el lado del rap. Claro. Algunos de estos pibes que andan dando vueltas, que no podría ni nombrarte uno, pero me parece que en esta cuestión de la oralidad, Sí. del registro de la oralidad, y en esas luchas que hacen, que no sé bien cómo se llaman, sin duda ahí sí hay una derivación de la payada.